Nací en una casa donde las paredes guardaban el olor del pan recién hecho y las historias se repetían en las mismas sillas cada domingo. Soy de los que conocen el mapa del apartamento de mis abuelos por memoria, la textura de la alfombra, el punto donde el sol de la tarde proyectaba un rectángulo tibio sobre la mesa, el chirrido de la puerta del despacho que siempre se cerraba con llave cuando las noticias no eran para mí. Mi trabajo era predecible. Mis gastos también. No tengo grandes lujos ni deudas que me asfixien, y durante años me he sentido anclado a esa certeza sencilla. Los fines de semana, allá, era el lugar donde recalaba mi infancia y la de mis hijos cuando eran pequeños. Podría decir que vivía una vida hecha de pequeñas fidelidades. Llamadas para cumpleaños, ayuda con compras, ida a médicos, un café de las 7 con la abuela cuando el frío venía. Esa rutina tenía un tono de obligación filial que yo aceptaba sin heroísmos, con el alivio de quien sabe que no está solo. Aquí estoy, me repetía mientras me apoyaba en la baranda del balcón y olía la mezcla de jabón y pintura vieja que era la casa familiar. Esa frase, simple, casi banal, marcó durante mucho tiempo mi sentido de pertenencia, hasta que una hoja me mostró que no era así. Mis vínculos con la familia eran complejos en pequeñas rendijas más que en fisuras abiertas. Una hermana mayor que siempre asumió la logística. Un cuñado que hablaba con seguridad de temas que desconocía. Padres ya muertos que parecían mirar desde las fotos con una paciencia que me recordaba que la historia familiar se repite. Con los abuelos, la relación había sido otra cosa. Con ellos fui niño y adulto alternando. Visitarlos significaba entrar en un espacio que olía a colonia, a muebles encerados y a recetas de memoria. Ellos tenían sus rutinas. La siesta después del almuerzo, el crucigrama al mediodía, la tabla donde el abuelo recortaba las facturas con una precisión que parecía un ritual. Yo llevaba libros, pequeñas reparaciones, conversación. Había confianza para sentarme en su despacho mientras ellos hablaban a medias y me pedían que les pida al banco alguna directriz que no entendían. Nunca pensé que esa confianza pudiera traducirse en algo jurídico ni que yo fuera un elemento negociable en un reparto que nunca mencionaron delante de mí. Las primeras señales de tensión fueron sutiles y las excusé. La hermana que me llamaba con menos frecuencia, comentarios velados sobre cómo se cuidaban los bienes, la presencia cada vez más habitual del cuñado encargado de ciertos trámites. Un día noté que la llave del despacho ya no estaba donde siempre. Otra vez encontré una nota que no era para mí sobre la mesa. Sentí un leve malestar, una especie de pequeño corte en la confianza, pero lo atribuí a que los años cambian a la gente. Había un trasfondo de presunciones, que yo, que vivía a cierta distancia, no participaba de ciertas decisiones, que mis prioridades eran diferentes, que quizá las piernas para ocuparse de un patrimonio eran otras. Me repetía que estas grietas se sellarían con tiempo y con presencia, con seguir yendo a verlos los domingos como si todo siguiera igual. Esa narración personal me mantuvo estable hasta la primera vez que la vida me enseñó que los silencios son actos. La primera injusticia potente que rompió mi equilibrio ocurrió después del entierro del abuelo. La casa olía a flores y a cera. Y la gente venía a decir palabras convencionales mientras la herencia se presentaba como una lista fría en un escritorio que había quedado vacío. Había confianza de que algo quedaría para mí. Un cuarto donde dejaba cosas, la mesa donde escribía, tal vez un recuerdo. En el despacho, entre papeles, me pidieron que me quedara fuera y nos dijeron que la lectura del testamento sería entre familiares directos. Esperé, sin entender por qué la voz en la puerta parecía contener un cuidado que no me nombraba. Cuando por fin me entregaron la copia del testamento y la notificación de adjudicación, la hoja era clara en su forma. Había un testamento que explicitaba quiénes heredaban la casa y mi nombre no estaba. Sentí que alguien había convertido años de fidelidad en una línea en blanco. No era solo el golpe de la noticia, era la confirmación de que la intimidad convivencial que yo había tomado como un derecho no tenía reconocimiento legal. Sentí algo físico en el pecho, como si un músculo que se sostenía la memoria se hubiera soltado. La incredulidad fue la primera respuesta. Leí la hoja una y otra vez por si había una anotación, por si había error. No encontré ninguna. Había una rúbrica, un sello notarial, fechas. Había una familia que se repartía piezas y una ausencia. Mi reacción fue una mezcla de rabia contenida y un frío que no pude nombrar. Me retiré a la cocina, me serví agua y observé la mesada como si en ella se hubieran quedado marcas invisibles. Mis manos temblaban y nadie podía ver esa sacudida porque me enseñaron a sonreír. Intenté hablarlo con mi hermana como quien solicita una aclaración, pero ella se mostró serena, ya construida en ese relato que justificaba aquello, que el abuelo quería a quienes estaban a su lado en los últimos años, que yo,
por vivir fuera algunas estaciones, no merecía esa posesión material. Su tono no fue agresivo, fue la voz de quien lee un mapa que ya arregló su destino. Esas palabras me calaron hondo, porque añadían argumento a la traición. No se trataba solo de haberme dejado fuera, sino de que habían enmarcado una explicación que me colocaba fuera de la comunidad moral de la casa. Sentí vergüenza, como si hubiera sido expulsado de una sociedad en la que antes ocupaba un lugar natural. A partir de ahí, la situación se volvió más injusta, y todo se tensionó hacia un punto de presión insoportable. Mis preguntas se tropezaron con silencios, con excusas que olían a conveniencia. Mi hermana empezó a filtrar información selectiva a otros familiares, y los relatos que llegaban a mis oídos eran versiones que me disminuían, que yo no entendía de bienes, que mi trabajo me alejaba de la responsabilidad de la casa, que yo era un idealista incapaz de administrar. Varias personas comenzaron a tratarme con una distancia nueva, la misma distancia que se tiene con quienes se consideran innecesarios. Para quienes antes llamaba amigos de la familia, mi nombre se convirtió en algo que corresponde a una situación incómoda, y en las reuniones había miradas calculadas que evitaban el tema. En el trabajo, la energía que necesitaba paralizarle a todo eso se fue traduciendo en fatiga. Asumí menos turnos sociales, dormía peor. Si antes era alguien que podía tolerar la fricción, ahora notaba que la fricción calaba. Me dejaron fuera de decisiones prácticas, me negaron la posibilidad de preservar objetos que para mí eran memoria. Mi intento de pelear legalmente con la situación chocó con la realidad administrativa. La notaría donde se firmó el testamento estaba en regla. Los plazos legales se habían cumplido. Los abogados que consulté me dieron explicaciones técnicas que por un momento me parecieron elijo que la voluntad es soberana, que las ramas del árbol genealógico son respetadas cuando están escritas. Lo que no pudieron decir es por qué yo, que había cuidado tanto, había quedado fuera. La sensación de injusticia fue ampliándose, tomando forma de interrogante sobre quién es legítimo en la familia. Con el paso de las semanas, la casa se convirtió en un territorio donde ya no había mi permiso. Las fotos fueron reordenadas. Las plantas que yo regaba empezaron a morir por falta de agua o por manos ajenas. Entrar allí se volvió una experiencia ajena. Las llaves ya no abrían puertas que me pertenecieran en la memoria. Mis intentos de dialogar terminaron en encuentros breves en los que me ofrecían café mientras el tema se esquivaba. En una de esas charlas me enteré de que alguien había encontrado un testamento anterior, fechado y modificado, y que la versión que circulaba era la última voluntad firmada por el abuelo en su última etapa. Frente a eso, mi argumento de presencia no tenía peso. La ley apuntalaba la injusticia, y la familia, como institución social, tomaba partido. La presión aumentó cuando encontré, por accidente, algo que cambió el mapa de lo que creía saber. Fue durante una tarde de limpieza en la que revisaba cajones para llevarme cosas. Siempre pensé que sería un acto de respeto dejar la casa ordenada. En un cajón lateral del despacho, debajo de carpetas y papeles, hallé una pequeña grabadora antigua. No sé por qué la abrí. Quizás la memoria me condujo a pensar que iban a haber mensajes del abuelo. Al encenderla, apareció una grabación breve que no parecía destinada a ser un documento. Voces quebradas, risas en segundo plano. Al avanzar la cinta con el control, la conversación se volvió clara. Era una charla entre mi hermana y otra persona de la familia, donde hablaban con frialdad sobre cómo presentarían la repartición, cómo justificarían la decisión de excluir a determinadas personas, cómo manipularían la narrativa para que nadie sospechara. La conversación era explícita y había detalles que conectaban con lo que yo había experimentado. Planes para convencer al abuelo en un momento de confusión. Sugerencias para ordenar papeles. Referencias a abogados que harían el trámite de forma rápida. El tono era calculado, sin rastros de duda. Escuché mi propio nombre en esa grabación, no como una persona a la que cuidar, sino como un problema que convenía resolver. Sentí que alguien había tirado una cuerda dentro de mí y me estaba ahogando con su propia verdad. Esa revelación fue el punto de quiebre. Todo lo que había sido sombras y sospechas se encendió en luz. La posibilidad de usar esa grabación para exponerlos existía, y era tentadora. El hilo para desnudar la maniobra estaba en mis manos, tangible y frío. Pero con la grabación vino también una claridad sobre lo que implicaría exponer. La destrucción de relaciones. La posibilidad de convertir a los abuelos en el objeto de un escándalo póstumo. La intención de provocar rupturas irreparables que sobrepasaban lo legal. Me vi en una encrucijada ética que no se resolvía por la ley. ¿Quería ganar una batalla que me dejaría sin familia? ¿O podía permitir que la historia quedara como estaba y cerrar esa puerta de mi vida? Sentí la vida desgranándose en fracciones. Por un lado, la justicia les he reconocido.
Por otro, la pérdida de lo que quedaba de afecto familiar. La carga de decidir se posó sobre mí con un peso nuevo que ataba mis manos. No fue solo una cuestión de dinero o de propiedad. Era la elección entre narrar la verdad y destruir, o callar y proteger, aunque eso significara renunciar a lo que sentía mío. El quiebre me dejó sin fuerza para actuar de inmediato. Pasé noches escuchando la grabación en bucle, intentando detectar inflexiones, buscando una excusa para no creer. Recordé momentos de niñez en que la abuela me halagaba por arreglar una persiana, o cuando el abuelo me ofrecía flores del jardín. Esos recuerdos se mezclaban con la evidencia y producían una sensación de desgarro. Fue en una de esas noches que pensé que la justicia no siempre repara, que a veces se convierte en un acto que no coincide con la restauración de lo perdido. La idea de exponer a mi hermana en público me produjo náuseas. No por cobardía, sino por el reconocimiento de que el daño, aunque probado, no encontraría cura en la exposición. Si publicaba la grabación, ganaría reconocimiento legal, quizás, pero perdería la posibilidad de ser considerado humano por quienes la escucharan. La posibilidad de reconciliación, si alguna vez existiera, quedaría fulminada como una planta expuesta a una helada. Decidí entonces tomar una acción que no era ni vengativa ni sumisa. Opté por la distancia. No llamé a la prensa, no envié la grabación a un abogado con intención de acusar por manipulación. Lo que hice fue cortar los hilos que me ataban, sin conservar la cuerda de la venganza. Entregué las llaves que me quedaban, empaqué libros y fotografías, y dejé una carta breve en la casa, donde expliqué que no quería formar parte de un escenario donde me sentía manipulado. No usé la grabación en mi mensaje, no la cité. La carta fue sencilla, sin reproches escenográficos. Apenas una explicación de por qué me retiraba. La decisión de no exponerles no fue automática. Fue el resultado de contar las consecuencias posibles y aceptar que algunas heridas se curan a costa de distancia, no de ajuste de cuentas. Al marcharme sentí una mezcla de alivio y una soledad abultada. Había ganado algo que no sé si es bueno llamar paz, y había perdido lo que antes era casa y quizá familia. Las consecuencias fueron variadas. Para ellos, la vida siguió con una cierta normalidad. La casa quedó como estaban, las celebraciones continuaron con invitados que no sabían o no querían saber. Mi hermana asumió el papel que antes creía natural. El cuñado celebró las nuevas responsabilidades. Para otros familiares la noticia del distanciamiento fue motivo de cavilación. Algunos se acercaron a preguntarme, otros se apartaron. No provocó el terremoto que imaginaba. La verdad no siempre despliega efectos dramáticos. En mi caso, la distancia significó reconfigurar mi día a día. Ya no tenía la excusa del fin de semana para pasar por la casa. No recogía el olor de café al entrar. No tenía las manos ocupadas en pequeños arreglos. Compré muebles para un departamento más pequeño. Llevé conmigo las fotos que pude. Y me enfrenté a la expoliación de la memoria en silencio. Dormía mejor en algunos sentidos, porque la batalla se había atallado. Pero por las noches me preguntaba si había elegido la cobardía por paz, o la prudencia por supervivencia. No había respuesta que me dejara completamente tranquilo. En términos prácticos, la grabación quedó guardada en una carpeta digital que no distribuí. La contuve como un archivo que quizá usaría si la situación se volvía intolerable, como una especie de seguro que nunca quise activar. A veces, en momentos de ira, imaginé mandar esa cinta a periodistas o a abogados. Y muchas veces me contuve. Hubo momentos en que pensé en una tregua. Escribir una carta donde se propusiera una conversación con un mediador. Intentar un acercamiento en el que hubiera explicaciones. Lo pensé porque vi a mi sobrino un día y su mirada no me reconoció como antes. Me dolió. Más que cualquier testimonio público. Pero cuando lo intenté recibí respuestas mecánicas. Una invitación formal a un almuerzo donde la tristeza se disimulaba como educación. Comprendí que las relaciones no siempre se negocian en palabras. A veces se rompen por el acto mismo de excluir. Me di cuenta también de que había aceptado un nuevo estilo de vida. Ya no formaba parte del núcleo que definía la casa. No era una víctima heroica ni un mártir. Era alguien que decidió apartarse. La decisión tuvo efectos también en mi entorno laboral y amistoso. Mis amigos, algunos de ellos con familias tradicionales, me ofrecieron comprensión y con el tiempo me ayudaron a reconstruir rutinas. Volví a cocinar para mí, a leer sin interrupciones, a organizar las plantas en mi balcón, donde ahora el sol golpeaba con otra inclinación. Empecé a escribir más, a registrar sensaciones que antes no permitía. Aprendí a distinguir entre lo que es justicia en los términos de la ley
y lo que es reparación en la intimidad de una vida. Aprendí también que portar distancia no equivale siempre a sanar. Hay entregas que uno hace y que no regresan. En un par de cumpleaños fui invitado y no fui. En otros eventos me encontré con parientes remotos que me miraron con pena y con una especie de juicio silencioso. El ruido se fue achicando hasta que la casa y la familia quedaron como una marca difusa en mi mapa personal. Con el tiempo, algunas piezas se movieron. Mi hermana mostró signos de arrepentimiento en conversaciones esporádicas y frías. Hubo gestos de aparente aflicción cuando alguien comentaba sobre la distancia que había tomado. Pero el arrepentimiento, cuando no conduce a la reparación, se queda como una sombra. La vida siguió para todos. La herencia quedó asignada. El negocio familiar se reorganizó, y la casa se mantuvo como un lugar pintado de la memoria de unos y descartes de otros. Para mí, la consecuencia más notable fue que aprendí a ocupar un espacio propio, lejos de lo que durante años consideré inalienable. Empecé a ver las cosas que me pertenecían por sentido y no por apellido. Libros que compré, fotografías que capté, hábitos que no dependen de propiedades. Eso no quitó la tristeza. Pero sí me dio un desplazamiento que me permitió respirar. No busqué venganza. Busqué continuidad en lo que sí puedo controlar. Cerré esa etapa con una escena que todavía me pesa cuando la recuerdo. Regresé una tarde a la casa para recoger algunos papeles y llevarlos a mi nuevo espacio. Fue la primera vez que atravesé el umbral sin expectativa. Hice el recorrido con calma. Pasé por la cocina y olí esa mezcla de aceite y limón que la abuela usaba para todo. Toqué la mesa donde aprendí a escribir y observé una taza que quedaba en el fregadero. En el despacho, me detuve frente al cajón donde había encontrado la grabadora. La cogí, la miré y por un instante imaginé tocar la grabación en voz alta para romper la quietud de todas las formas posibles. No lo hice. Guardé la grabadora y las fotos en una caja y cerré la puerta con la sensación de quien sella un capítulo. Salí sin mirar atrás y el rectángulo de luz en la mesa quedó vacío de mí. Hoy la relación está en silencio relativo. Nos hemos visto una vez o dos desde entonces en eventos familiares con mediación social, y la tensión persiste como una capa fina sobre el intercambio. No hay reconciliación, tampoco hay persecución legal. La vida ha proseguido con sus ritmos y yo he aprendido a habitar otro latido. La herencia material siguió su curso. La herencia emocional dejó marcas que no supe arreglar con palabras. A veces me pregunto si hice bien, si la distancia fue un acto de supervivencia o la renuncia a un derecho de reconocimiento. Viendo atrás, la respuesta es ambivalente. Gané claridad y perdí algo que no volverá. Aprendí, en el proceso, que lo justo no siempre reconcilia el daño que se ha causado, y que la reparación puede ser una acción distinta a la de imponer la verdad. No hay un final ético perfecto en esta historia. Queda la vida y la manera en que cada uno la habita después de una traición. En mi caso, la casa quedó como prueba de una decisión humana, y yo, lejos de ella, aprendí a seguir viviendo con la certeza de que la distancia, por dolorosa que sea, puede ser a veces la única forma de preservarse.